Huía entre la nieve para salvar a su hija del hombre que, en teoría, debía protegerlas. El pastor Zach Jenkins, respetado por todos, escondía tras su imagen de virtud una frialdad que podía destruir una vida. Pero el destino la llevó hasta un leñador solitario, alguien que había perdido todo, y que esa noche eligió no mirar hacia otro lado. Pero escuchen bien cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué, al final, la justicia logró imponerse. En medio del bosque cubierto de nieve, donde los árboles se alzaban como sombras silenciosas bajo el cielo gris, una figura solitaria caminaba con dificultad por un sendero apenas visible. Era una mujer joven, envuelta en un abrigo demasiado delgado para el frío de Montana. Su respiración era corta, entrecortada. Las manos le temblaban. Se llamaba Ella. Cada paso le costaba más. Estaba embarazada, muy cerca del momento de dar a luz, pero no había nadie con ella. Ni auto, ni teléfono, ni un camino claro hacia la seguridad. Solo ella, el bosque y un dolor que crecía dentro de su cuerpo con cada minuto que pasaba. Ella no era una aventurera, ni una mujer que buscaba desafíos extremos. Había tenido una vida sencilla, hasta que su mundo cambió por completo. En silencio, huyó de su casa esa misma madrugada, mientras su esposo dormía. No por rabia, ni por orgullo. Huyó porque temía por la vida de su bebé. Nadie lo sabía. Nadie debía saberlo. Y ahora, sola entre los árboles, lo único que tenía era la voluntad de proteger a su hija. El frío se colaba por sus botas mojadas. La nieve empezaba a pegarse a sus pestañas. Su vientre le dolía con fuerza. Trató de seguir, pero sus piernas no respondieron más. Cayó de rodillas y después al suelo. La nieve la envolvió como una manta cruel. Gritó, no con rabia, sino con miedo, con desesperación. Su voz se perdió entre el viento. Por un momento, todo pareció detenerse. No había ruidos, no había luz, solo oscuridad, hielo, y el sonido de su corazón latiendo contra el pecho. Ella no sabía si alguien la escucharía, pero en ese instante entendió que debía gritar, que debía luchar, no por ella, por la vida que llevaba dentro, porque a pesar de todo, aún existía una mínima posibilidad de que alguien estuviera ahí afuera, alguien que aún recordara cómo salvar a otro ser humano. Y entonces gritó de nuevo, más fuerte, más claro, como si, al final del mundo, todavía existiera una chispa de esperanza. Miles Carter vivía solo desde hacía años. No era viejo, pero sus ojos ya no buscaban a nadie. La cabaña donde pasaba sus días estaba al final de un camino que no figuraba en los mapas. Rodeado de abetos altos y silencio, Miles se había acostumbrado a la rutina: cortar leña, preparar café, mantener la chimenea encendida y, sobre todo, evitar el mundo. En otro tiempo, había sido un hombre distinto. Tuvo familia, trabajó como paramédico militar, sirvió en zonas difíciles. Pero después de lo que ocurrió, después de la pérdida que lo hizo guardar sus palabras y cerrar sus puertas, eligió desaparecer. Esa noche, cuando la tormenta comenzó a cubrirlo todo de blanco, Miles no tenía intención de salir. Estaba terminando de preparar la cena cuando escuchó un sonido que no encajaba con el murmullo habitual del bosque. Un grito, lejano, apenas audible entre el viento. Dejó la cuchara sobre la mesa. Esperó. Nada. Pero justo cuando pensó que había sido su imaginación, el grito volvió. Más claro, más urgente. El cuerpo le reaccionó solo. Tomó su linterna, se puso el abrigo y salió al frío. Caminó siguiendo el sonido, dejando huellas profundas en la nieve fresca. A cada paso, su corazón latía con más fuerza. No era miedo, era algo más profundo, como si algo en él, algo dormido durante años, se estuviera despertando. Y entonces la vio. Tendida en el suelo, casi oculta por la nieve, estaba una mujer. Su rostro pálido, sus labios agrietados. Abrazaba su vientre con los brazos, como si así pudiera proteger lo único que le quedaba.
Miles se arrodilló a su lado. ¿Estás consciente?, preguntó con voz firme, pero suave. Ella levantó la mirada apenas. Tenía lágrimas en las pestañas. Intentó hablar, pero lo único que salió fue un susurro entrecortado. Por favor, no los dejes llevarse a mi bebé. No era el momento para preguntas. Miles la levantó con cuidado. Estaba liviana, demasiado para una mujer embarazada. Su cuerpo ardía de fiebre y temblaba, no solo por el frío. Ella murmuraba algo mientras la sostenía, pero las palabras se perdían en el viento. El trayecto de regreso fue corto en distancia, pero largo en tensión. Cada paso resbalaba. El viento golpeaba fuerte, pero él no la soltó. Al llegar a la cabaña, la acostó sobre el sofá más cercano al fuego. Su respiración era rápida, pero estable. Miles buscó mantas, agua caliente, y revisó lo poco que tenía en su antiguo botiquín. Mientras le tomaba el pulso, ella abrió los ojos. «Me llamo Ella», dijo con voz débil. «Ellos me están buscando». Miles la miró fijamente. «Aquí nadie te va a encontrar». Ella cerró los ojos. Por primera vez en horas, respiró con algo de calma. Y aunque él aún no lo sabía, ese momento marcaría el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. La tormenta no había cesado. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba suave, pero el ambiente estaba lejos de ser tranquilo. Ella respiraba entrecortado, aferrada a una manta. Su cuerpo ya no pedía ayuda, lo exigía. El parto había comenzado. Miles no decía mucho, solo actuaba. Limpiaba, buscaba agua caliente, recordaba cada paso de algo que no hacía desde años atrás, en otro continente, en otras circunstancias. Pero esta vez era diferente. Esta vez no podía fallar. Ella apretó su mano. Estaba agotada, pero no se rendía. Y entonces, tras largos minutos de esfuerzo, un pequeño llanto llenó la cabaña. Un sonido frágil, pero suficiente para romper el silencio. Miles entregó el bebé con manos temblorosas. Ella lo abrazó, entre lágrimas. Solo entonces se permitió sonreír. Por un instante, todo pareció estar bien, pero los golpes en la puerta lo congelaron. «Señor Carter, sheriff del condado. Buscamos a una mujer». Miles no respondió de inmediato. Caminó hacia la puerta, la entreabrió con calma. Vio los rostros. Uno era el pastor Jenkins. «Aquí no hay nadie más», dijo sin pestañear. El sheriff miró al interior. Dudó. Luego asintió. «Gracias. Que tenga buena noche». La puerta se cerró, y el silencio volvió. Solo que ahora, en ese silencio, había algo más. La certeza de que nada sería igual desde ese momento. El silencio que quedó tras el cierre de la puerta fue denso, pero distinto al anterior. Ya no era miedo puro. Era un silencio contenido, lleno de preguntas, pero también de alivio. Miles apoyó la espalda contra la madera y cerró los ojos por un momento. No dijo nada. No necesitaba decirlo. Lo habían logrado. Nadie entró. Nadie la vio. Ella, desde el sofá, lo miraba en silencio. Su hija dormía sobre su pecho, envuelta en una manta tejida. Sus ojos aún estaban llenos de cansancio, pero también de algo nuevo. Una pequeña luz que no había estado ahí antes. Confianza. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó en voz baja. Miles se acercó, se sentó frente a ella y pensó unos segundos antes de responder. «Porque estabas sola, y nadie merece estar solo en un momento así». Ella bajó la mirada. No estaba acostumbrada a la bondad sin condiciones. Se la habían negado muchas veces. Y sin embargo, ahí estaba. En forma de un hombre callado, que no pidió explicaciones y que arriesgó su tranquilidad para protegerla. Durante las siguientes horas, la cabaña se llenó de sonidos nuevos. El crujir de la madera, el respirar tranquilo del bebé, el hervir del agua sobre la estufa. Miles preparó algo de comida sencilla y la dejó en la mesa sin decir mucho. Ella comió en silencio, agradecida. Esa noche, Miles no durmió. Se quedó en la mecedora junto al fuego.
con una manta sobre los hombros, escuchando cómo la nieve volvía a caer. Por primera vez en años, no sintió que la soledad lo protegía. Por primera vez, no estaba huyendo de nada. Cuando el amanecer asomó entre los árboles, la cabaña ya no era un refugio vacío. Ahora tenía voces, calor y una nueva vida, y aunque el peligro no se había ido del todo, ambos sabían que ya no estaban solos para enfrentarlo. 3 años después, el bosque seguía cubierto de nieve en invierno, pero la cabaña ya no era un lugar silencioso. Dentro, una niña corría entre los muebles, dejando detrás risas suaves y huellas pequeñas. Sophie crecía rodeada de árboles, libros y manos que la cuidaban con ternura. Ella trabajaba en el pueblo, en una panadería donde todos la conocían por su amabilidad. Iba y venía con la frente en alto. Ya no se escondía, ya no huía. Lo que había vivido no la rompió, la transformó. Miles, por su parte, había vuelto a hablar con el mundo. No mucho, pero lo justo. La soledad ya no era su refugio. Ahora compartía las mañanas, las comidas, los silencios. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, sabía que aquella noche en la nieve le devolvió algo que creía perdido: el sentido. Una tarde, mientras cortaba leña, Ella se acercó con una taza de té caliente. «Gracias», dijo simplemente, «por abrir la puerta». Miles bajó la vista, sonrió apenas. Era lo correcto. Sophie, envuelta en su abrigo, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Y en ese gesto sencillo, sin palabras, todo estuvo claro. El peligro había pasado, el miedo también. Lo que quedaba ahora era vida, tranquila, honesta y nueva.